Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Dr. Iván, intensivista. El día de hoy vamos a hablar de la intubación de secuencia rápida, lo que debes de saber antes de intubar. Para iniciar, vamos a ver un caso clínico. El señor T, masculino de 80 años, antecedentes de cardiopatía isquémica, con mal apego al tratamiento. Arriba de urgencias por disminución de estado de alerta, agitación y disnea. Cuando llega, los primeros signos vitales: frecuencia cardíaca 156, respiratoria de 38, saturación al 86%, presión de 135/90, pesa 135 kilos y tiene una talla de 1,56. Este contexto es algo muy habitual en las áreas de urgencias o en las áreas críticas, donde llega un paciente con una falla respiratoria severa. Evidentemente hay que evaluar también las alteraciones hemodinámicas y la etiología, pero la urgencia mayor en este caso pudiera ser la insuficiencia respiratoria o la hipoxemia. En esta plática vamos a ver cuál es la definición de la insuficiencia de la secuencia rápida de intubación, la evaluación inicial, los fármacos ideales versus los reales, las complicaciones y unas conclusiones. ¿Qué es la intubación de secuencia rápida? Pues es una secuencia de pasos de inducción e intubación orotraqueal con objetivo de reducir los riesgos de broncoaspiración. ¿Cómo lo vamos a usar o en qué pacientes? Inestables, los quirúrgicos de alto riesgo de aspiración, pacientes con obesidad mórbida, cuellos cortos, pacientes con dolor, con ansiedad o con agitación, que hayan consumido líquidos hace menos de 2 horas o sólidos menos de 6 horas, y en otros casos donde se tiene que evaluar en pacientes embarazadas, pacientes con alguna neuropatía, por ejemplo, la gastroparesia diabética, o pacientes con alteraciones parkinsonianas o neurodegenerativas que aumenten el riesgo de broncoaspiración. La intubación de secuencia rápida versus la intubación no controlada. Esto se ve más en las áreas de urgencias, de terapia intensiva y de hospital. ¿Por qué hacemos este diferencial? Debido a que en quirófano usualmente, aunque se hacen también el procedimiento de secuencia rápida, ya es con una evaluación previa y un plan hecho. En las otras áreas puede ser que sea en el momento que se tome la decisión. Es muy importante recordar que 1 de cada 3 intentos de intubación tiene un evento adverso mayor en estas áreas: urgencias, terapia intensiva y hospital, que es un porcentaje bastante elevado. Los principales que se ven es hipoxia en 15%, inestabilidad cardiovascular en un 18%, paro cardíaco en 2%, que haya fallo al first pass o al primer intento en un 30%. Y hay que recordar que mientras más intentos, más riesgos. Para esto, pues vamos a utilizar nuestras 7 Ps de la intubación de secuencia rápida: preparación, preoxigenación, premedicación, parálisis e inducción, protección de la vía aérea, pasaje del tubo y postintubación. Cada P es muy importante. Usualmente el error mayor es que nos saltamos directamente a protección y a pasaje del tubo sin ver las primeras P's, ¿no? Entonces es muy importante, aunque tengamos la urgencia, tratar de hacer todo nuestro proceso. Preparación. Aquí lo recomendado es tener un checklist. Esto puede tenerlo inclusive pues ya personal de enfermería. Siempre tenemos que tener monitorizado al paciente mínimamente electro continuo, saturación y una tensión arterial. 2 accesos venosos periféricos, succión encendida, preferentemente utilizar una Yankauer para la succión. Acuérdense que tenemos que estar preparados para succiones de alto contenido de líquidos. Una sonda Nelaton o otro tipo de sonda de aspiración delgada no va a ser suficiente. Oxígeno y el dispositivo de preoxigenación listos. Laringoscopio principal y un alterno, siempre tenemos que tener uno. Cánulas, pues que sean dependiendo del tamaño obviamente del paciente. Aquí en adultos más o menos, en mujeres 7,75, hombres 8,85. Pero recordar que en terapia intensiva ya la recomendación es tratar de utilizar el calibre más pequeño para disminuir el riesgo de lesión de cuerdas vocales. Esto ha cambiado en los últimos años. Yo les diré que hace ya unos 10, 15 años que estaba yo en la residencia, la idea era: no, ponle el calibre más ancho para mejorar la aspiración de secreciones, pero ya se vio que esa no es buena práctica. Siempre tener disponibles guía, estilete, boogie. Esto es importante tener ya toda la mano. Tener un dispositivo supraglótico, una mascarilla laringea, tener el plan de cricotiroidotomía también listo, los fármacos preparados
y asignarle roles a tu equipo, ¿no? ¿Quién va a pasar medicamentos? ¿Quién va a monitorizar? ¿Quién va a ayudarte a fijar el globo? ¿Quién va a auscultar al paciente cuando ya hayamos colocado la cánula endotraqueal? Para la preparación es muy importante que tratemos de evaluar si hay una vía aérea difícil. Recuerden que los ejes que vamos a utilizar o los que tenemos que alinear para ver si la vía aérea es difícil es primero el eje oral, el eje faringio y el eje laringio. Estos vamos a tratar de alinearlos, sobre todo tratando de alinear el pabellón auricular con lo que es el hueso yoides, para que estos ejes estén lo más alineados posibles y podamos ver lo que son las cuerdas vocales, la epiglotis y la aritenoides. ¿Cómo vamos a evaluar vía aérea difícil? Hay múltiples escalas. Aquí yo les voy a recomendar estas tres. No son las que tienen más evidencia clínica, pero creo que son las que más nos pueden ayudar en el contexto de una urgencia. El Macocha, el Lemon y el 332. Macocha se utiliza mucho Malampati. Esta es la escala de Malampati en una simple abertura vocal en que vamos a ver si se ve el paladar blando, el paladar duro y la úvula, hasta donde no alcanzamos a ver ninguna estructura. Y el 3-3-2, pues es muy sencillo, las distancias que se miden en la abertura vocal, 3 dedos, del mentón al yoides 3 dedos y de las últimas dos del yoides 2 dedos. Entonces, estas escalas nos sirven también para ver la amplitud de tamaño de la vía aérea. El macocha, como si bien en es una mnemotecnia. La M es de Malampati, son 5 puntos. Sí, es un predictor fuerte de vía aérea difícil. Si el paciente tiene antecedentes de apnea del sueño, son 2 puntos. Es una dificultad anatómica para ventilación. Si tenemos la C es de cervical, que tiene una movilidad limitada, 1 punto. Va a ser más difícil alinear los ejes. La apertura de la boca menos de 3 centímetros, 1 punto, menor espacio para la laringoscopía. Si el paciente está en coma, 1 punto, dificultad para evaluar al paciente. Si tiene una hipoxemia severa, menos del 80%, 1 punto, eso va a ser una vía aérea difícil fisiológicamente hablando. Si no hay un anestesiólogo o un experto de vía aérea, también se agrega 1 punto, esto es por la expertise, ¿no? La interpretación de riesgo se da según los puntajes, siendo 7 puntos el que nos da mayor riesgo de vía aérea difícil. La otra, esta, aunque es muy sencilla, la recomiendan mucho para el prehospitalario, es la de Lemon. Les digo, hay varias, pero estas son las que creo que más nos pueden ayudar. La primera L viene de look, de ver el exterior, ver si el paciente tiene obesidad, trauma facial, barba, si los incisivos están grandes, si están micrógnato, macroglosia, si hay alguna deformidad. La E viene de evaluar el 3-3-2. Vamos a ver apertura oral, espacio mandibular y la posición laringia. El Malampati, obviamente 3 y 4, los más altos son de mayor riesgo. Ver si hay algún tipo de obstrucción, estridor, edema, sangre, algún absceso. Y la N de neck, la movilidad del cuello, ¿no? Que también la limitación del movimiento cervical para poder alinear los ejes. Y el 3-3-2 que ya habíamos platicado, pues el 3, apertura de 3 dedos entre incisivos, menos de 3, apertura limitada, espacio mento-yoides, menos de 3 dedos, el espacio submandibular reducido, y del yoides al cartílago tiroides, 2 dedos, también la alteración del espacio laringio. Utilizar cualquiera de estas escalas nos puede ayudar y es muy importante que las evaluemos porque, sobre todo en las aperturas bucales o en la alineación de ejes, la posición del paciente puede modificarse. La segunda es la preoxigenación. ¿Cuáles son nuestras metas? Tratar de que al menos tengamos 3 minutos de preoxigenación. Aquí es muy importante cuando tenemos estos eventos. Los tiempos se nos hacen eternos, ¿no? Entonces, a lo mejor llevamos 10 segundos y no, ya, ya. No, hay que tratar de dar la mejor atención y preoxigenación posible. Hay algunos libros que recomiendan de 10 a 15 respiraciones profundas o 3 minutos. Aquí la recomendación es que la cabeza quede un poco elevada o semi incorporado el paciente en un semifowler. Nuestra meta, buscar saturación del 92 al 98%. Si la saturación baja, hay que tratar primero de recolocar la vía aérea, permeabilizarla y no apresurar la laringoscopía. La maniobra de laringoscopía per se puede provocar todavía mayor desaturación. ¿Qué técnicas vamos a usar para
preoxigenación. Entonces, tenemos la mascarilla reservorio, oxígeno de 10 a 5 litros con un buen sello, al menos 3 minutos. Pues el mejor escenario es cuando no hay insuficiencia respiratoria grave. Es simple, es rápida, pero tiene menos eficacia cuando hay obesos, edema pulmonar y obviamente en casos de hipoxemia no es nuestra mejor opción. La bolsa válvula mascarillo con buen sello. Lo ideal es que sea con 2 operadores, FIO2 alta, más o menos usualmente tiene que estar más de 10 a 15 litros. Hay algunas que tienen la válvula del PIP, o sea, hay que utilizarla. Esta es cuando se requiere preoxigenar y ventilar. Tiene mejor sello, tiene posibilidad de ventilación. La limitación pues es de insuflación gástrica y es muy útil cuando anticipas que va a haber desaturación rápida o mala reserva. Este es como el estándar de manejo en todas las unidades cuando tenemos intubación de secuencia rápida. Actualmente ya se han hecho varios protocolos que nos hacen otras recomendaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de la ventilación no invasiva. Con la misma mascarilla que utilizamos de la bolsa válvula mascarilla, conectamos ya el ventilador y podemos ponerlo en modo CPAP o de ventilación no invasiva. Si usamos protocolo CPAP, se recomienda un CPAP de 6 a 8 centímetros. Con una FIO2 puede ser desde el 50 hasta el 100% y hacer nosotros directo con la mano puesta la presión en el paciente. Nunca se pone la fijación, ¿ok? Nada más con nuestra mano vigilando y viendo que ventile bien el paciente. Esto en hipoxemia moderada severa es muy bueno, para edema pulmonar también porque le damos una presión positiva y pacientes con una alteración de P2, FIO2 menos de 150. Ventajas: mejor reclutamiento alveolar, suele reducir la saturación. Limitaciones: pues requerimos que esté el equipo puesto, el ventilador, que el paciente coopere, hay que vigilar también que no haya distensión gástrica. Hay varias guías que lo refieren, estas guías se las voy a poner en el link para que las puedan tener. Otra opción es utilizar alto flujo, ¿ok? Las cánulas de alto flujo con FIO2 alta antes de la laringoscopía, aquí estamos hablando ya de FIO2 arriba de 60% hasta el 100 y flujo de 45 hasta 50 litros. El mejor escenario es cuando hay una laringoscopía difícil o que se espera difícil, que necesitemos oxígeno continuo y que no sea factible a lo mejor la no invasiva, ¿no? Recuerden que al poner nuestro alto flujo, pues nada más utilizamos la nariz. Permite continuar el aporte de oxígeno durante la apnea, es más cómoda. Obviamente la limitación pues no reemplaza la ventilación, y pues tiene evidencias menos robusta que la utilización de CPAP o no o invasiva, ¿no? Es una buena opción cuando no invasivo no es posible. La oxigenación apneica con canon nasal estándar, esta pues es difícil que lleguemos a lo mismo que el alto flujo, aunque puede utilizarse, es un complemento, da un bajo costo, el beneficio varía entre los estudios, la verdad es que no hay mucha evidencia de poner únicamente puntas nasales, aunque sean a 10 a 15 litros, es un complemento en caso de que no tengamos otra cosa, y utilizar la ventilación mecánica no invasiva, una ventilación suave con presión limitada antes del primer intento, esto para pacientes de alto riesgo. También es un manejo estándar, aquí lo único que hacemos es dar una pequeña poner la mascarilla y no dar ventilaciones tan severas, pero bueno, eso dependerá del aporte del equipo que tengamos. La premedicación no es rutinaria, ¿ok? Aquí a veces también se comete lo de que hay que poner atropina al paciente, que no, va dirigida a metas fisiológicas específicas, hemodinámicas, espero hipotensión, puede usar vasopresor. Espero que a lo mejor el paciente haga una reacción histaminérgica, pues a lo mejor puedo poner un antihistamínico o esteroide. Depende de los medicamentos que utilice y de los efectos secundarios. El objetivo siempre es disminuir las complicaciones y que sea más tolerable las intervenciones previas. Por ejemplo, puede evaluarse colocar dosis bajas de diazepam, 3 a 5 miligramos, para preoxigenar al paciente con ventilación no invasiva, iniciar norepinefrina por vía periférica a 3 mililitros, 2 mililitros por hora en caso de que pensemos en hipotensión. Les comentaba, a lo mejor pensar en un poco de esteroides si pensamos que puede haber alguna reacción antihistamínica que nos pueda provocar edema. ¿Qué podemos usar? Pues vasopresores, atropina, analgésicos, es muy importante evaluarlos, ansiolíticos, ya les comentaba el diazepam, algunas maniobras, pues valorar vaciamiento gástrico si esto no retrasa la secuencia rápida, eso es muy importante.
La parálisis e inducción, el objetivo es tratar de evitar tres complicaciones: hipotensión, parálisis consciente y la demora innecesaria. Es muy importante que el paciente esté bien sedado antes de que tengamos el efecto de la parálisis. Aquí tenemos lo ideal versus lo real, como ya lo habíamos platicado antes. Para la inducción, el ideal es ketamina o etomidato, que tienen menos efectos hemodinámicos, rápido efecto de acción. Desafortunadamente no lo tenemos en todos lados. Lo habitual que tenemos más es propofol a estas dosis, 1 a 2 miligramos por kilo, efecto 30 a 60 segundos, o el midazolam 0.1 a 0.3, pero con un efecto de 2 a 3 minutos. Hay que cuidar cuando utilizamos estos la hipotensión y el inicio de acción. Analgesia, el ideal es usar fentanilo, 1 a 2 microgramos por kilo, efecto de 1 a 2 minutos. El fentanilo es mejor tolerable, menos descarga adrenérgica, pero hay que cuidar un efecto secundario que es el tórax en madera. La buprenorfina o cualquier opiáceo, 0.3 microgramos, un efecto más tardado. La recomendación de analgesia en este caso sí es dar un opiáceo, dar algo menor a opiáceo tiene poco efecto y la duración y el inicio de acción es mucho más tardado. La intención de dar analgesia es disminuir la respuesta simpática. Recordemos que aunque cedemos al paciente, la laringoscopía es una maniobra muy dolorosa. Entonces puede haber respuesta simpática y eso complicar más el cuadro del paciente. La parálisis, la recomendación es rocuronio, 1 a 2 miligramos por kilo, efecto en 60 a 90 segundos, o la succinilcolina, 1.5, efecto rápido. A veces lo que tenemos más factiblemente es becuronio, 0.1 a 0.5, el efecto puede ser hasta 3 minutos, y a veces el cisatracurio lo llegamos a tener, pero tiene a veces un efecto más prolongado. Aquí lo que tenemos que cuidar es el efecto de inicio de acción, cuánto dura el efecto, por ejemplo, en cisatracurio, y ver los datos, efectos adversos, ¿no? Hipotensión o rash, por ejemplo, en cisatracurio. La protección de la vía aérea, hay que evitar la aspiración, la hipoxemia y que perdamos el control de nuestra vía aérea. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues con la posición de olfateo. Siempre recordar que la posición de olfateo, el objetivo es alinear los tres ejes. Esto se puede lograr ya sea colocando una almohadilla. Aquí a veces lo que yo les digo que podemos hacer es a la hora de que estamos empezando la maniobra con el paciente, colocar una mano abajo de su cabeza y al hacer la laringoscopía levantar la cabeza más que hacer el palanqueo. A veces eso ayuda a alinear los ejes y ya que tenemos el eje alineado, pues le piden ayuda a alguien que agarre su cabeza. No es lo ortodoxo, no está descrito en una guía, pero a veces en el momento de la urgencia, aquí, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, el índice de masa corporal promedio es de 40. Entonces, créanme que esa maniobra a veces ha ayudado. El varolar, hacer la maniobra en un semi-Fowler. Aquí no es una recomendación de las guías, pero yo les recomendaría empezar a entrenarse y practicar este tipo de secuencia en un paciente en semi-Fowler. Disminuyen el estrés respiratorio, disminuyen el riesgo de aspiración gástrica y la alineación puede ser un poquito más sencilla si logramos colocar bien su cabeza. La elevación de la cabeza, como les comenté. Valorar la presión cricoidea, que tiene que ser una presión muy sensible. Aquí la recomendación es cuando tienen la laringoscopía y están viendo ya la anatomía de la vía aérea, le tomen la mano a la persona que les va a hacer la presión cricoidea y hagan ustedes la presión y digan que dejé ahí la mano. Usualmente cuando alguien hace la presión cricoidea y no está viendo, aprietan de más, ¿sale? Tener a la mano ya la fijación y la jeringa o manómetro para luego inflar el globo es otra manera de proteger la vía aérea. Ya que vamos a pasar el tubo, tenemos que optimizar el primer intento. Es obligatorio que usemos el mejor dispositivo posible. Si mi mejor dispositivo es una hoja curva, ok. Si tengo curva y la McCoy, que es la que tiene la punta es móvil, pues uso la McCoy. Si tengo McCoy, pero tengo videolaringoscopio, pues uso videolaringoscopio. Si tengo videolaringoscopio, pero puedo usar fibrobroncoscopio y lo sé usar, pues uso fibrobroncoscopio, ¿ok? No es válido que, bueno, no, uso primero y luego uso el mejor. No, siempre si tengo el mejor accesorio y lo sé utilizar, hay que usarlo. Los otros accesorios que podemos tener, que a veces nos pueden ayudar, es el boogie. El boogie, el estilete, la hoja curva recta, que siempre va a haber un número arriba y un número abajo, o la McCoy, no son de rescate. Los debo de tener ahí y usarlos desde el primer intento. Y es muy importante la realidad cuando tenemos este tipo de vía aéreas, no vamos a tener la vista perfecta.
Lo importante es que sepamos cuál es el camino que tiene que seguir el tubo para llegar a la vía aérea, ¿ok? Dicho esto, lo primero que tenemos que tratar de localizar es la epiglotis. Aquí yo les puedo decir que un error muy común es que o metemos mucho la hoja y movemos todo nuestro campo, o no la metemos poco. Entonces hay que entrar despacio siguiendo la curvatura de la lengua hasta que veamos epiglotis. Una vez que veamos epiglotis, atrás de epiglotis vamos a tener ya lo que es las cuerdas vocales y la tráquea, ¿ok? Hay epiglotis muy grandes, muy chicas, pero ubicando epiglotis ya podemos llegar más fácilmente a la vía aérea. Hay que recordar eso. Si tenemos una hoja curva, la hoja curva se mete a través a través del borde de la lengua y llega a la vallécula, y al empujar la vallécula levanta la epiglotis. Si usamos la hoja recta, tenemos que agarrar la epiglotis y levantarla para poder ver. Aquí es muy importante, digo, eso ya lo saben, evitar el palanqueo. El movimiento es arriba y adelante, pero también hacer ese movimiento de alinear la cabeza nos ayuda a visualizar mejor la vía aérea, ¿ok? A veces logramos saber únicamente lo que es epiglotis y parte de la vía aérea, y antes de intentar meter el tubo tenemos que ver que la angulación de nuestro tubo sea suficiente para llegar. A veces hay que ponerlo angulado como una U, a veces angulado como una L. Eso es muy, muy importante, que antes de meter el tubo sepamos, ¿la forma de mi tubo va a ser suficiente para llegar? Sí. Hay que tratar de tener un estilete, siempre ayudan. Son bastante baratitos. Post-intubación, capnografía, es el gold standard. Si no lo tengo, bueno, auscultación de 5 puntos. Y siempre hay que recordar iniciar el sedante. Recuerden que usamos una sedación rápida, pero puede seguir teniendo efecto del relajante por el paciente y estar despierto sin sedación. La mnemotecnia de regla de sedación en terapia intensiva es el PAD, Pain, Analgesia, Delirium. Primero le quito el dolor, después el ansiolisis, perdón, y después delirium. Entonces, es importante después del procedimiento iniciar una sedación si es que el paciente se va a mantener dormido, y estar seguros que ya no haya efecto del relajante si es que se tiene que despertar después. Conclusiones. La secuencia rápida no empieza con el laringoscopio, empieza con la evaluación de la vía difícil. Ya dijimos, Macocha Lemon 332, un plan anticipado. Hay que hacer nuestra preparación, nuestro checklist. Es un paso muy importante, es el que más nos saltamos, pero es el que previene más complicaciones. La preoxigenación, al menos 3 minutitos, saturación 92 a 98, baja riesgos de hipoxemia, no hay que apresurar la laringoscopía. Los fármacos ideales no siempre están disponibles. Conocer lo que tenemos, dosis, efecto, duración. Un tercio de las intubaciones no controladas termina en evento adverso. Hay que tratar de seguir nuestras P's de forma ordenada. Mejorar el éxito al primer intento reduce la hipoxia y la inestabilidad y el paro cardíaco. Y aquí, pues la verdad es que yo obviamente me entrené con la laringoscopía, la habitual, hoja recta, pero siéndoles sinceros, ya tengo 10 años laborando aquí en Piedras Negras, y aquí todas las vías aéreas son difíciles. Y cuando nos llegó COVID, pues nos tuvimos que entrenar todos en manejo del videolaringoscopio, y hay muchos equipos más accesibles. Yo se los recomiendo. Si ustedes son los que están ahí manejando al paciente, tengan su videolaringoscopio. Es una inversión. Yo les puedo decir que ahorita todas mis intubaciones son con videolaringoscopio. Afortunadamente ya no he tenido ni una sola situación en donde no se puede intubar, no se pueda ventilar. Mejora la visualización, mejora el éxito y menos complicaciones, menos hipoxemia. Y es fácil el entrenamiento de este tipo de dispositivos. Gracias a todos por su atención. Por favor, síganme en mis redes sociales. Si les gustó esta clase, compártanla, y tendremos más aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Cuídense.